voy a presentar y ahorita vamos a comentar un poquito de lo que, antes de que demos de lleno al programa, vamos a hablar de lo que fue el artículo que escribí el viernes pasado. Amigo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rosy, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes a todo el mundo. Hace ya un ratito que platicamos. ¿Cuál fue el tema? Si no mal ¿Miedo? recuerdo, fue el miedo, ¿verdad? Así es. Miedo. Pero el día de hoy traemos un tema muy interesante con el que he venido trabajando desde hace tiempo. Pero bueno, antes que nada, saludarlos y agradecer la invitación, Rosy, a tu público que te acompaña, que nos acompaña el día de hoy. Y pues nada, que muy interesado ya por iniciar y por desarrollar, más que informar, reflexionar y platicar. Eso es lo que quiero que sientas, que es una plática entre amigos. Es correcto. Y que la gente así lo sienta, que se lo transmitamos para que tengan esa confianza de poder preguntar y decir qué les inquieta o en este momento algo que necesitaran, ¿no? Porque todos necesitamos en algún momento un consejo o que alguien nos diga algo que nos pueda aportar, ¿o no? Sí, mira, yo creo que esta charla puede ser muy productiva si podemos poner en la mesa la forma en que vamos a abordarla, ¿no? El tema de la libertad ha sido tratado en todo tipo de ámbitos, ¿no? Hasta los poetas lo han tratado, los filósofos, por supuesto, ¿no? Los políticos, no se diga, han abordado el tema de la libertad. Y ha sido siempre un tema central en el ser humano. Es propio el ser humano hablar de la libertad. Sin embargo, para no perdernos en tanto recoveco histórico, cultural, social, político, antropológico, es absolutamente necesario poder delimitar el acceso a este tema. Lo que pretendemos hacerlo es desde el punto de vista psicoterapéutico dentro del modelo racional humanista. Y es así como vamos a poder abordarlo con un poquito más de detalle y con mayor precisión. Y sobre todo, llevar el tema a que sea útil y que sirva y que permita la reflexión de los seres humanos que están detrás de la pantalla. Fíjate que es muy interesante porque acabas de decir el nombre de tu página. Él tiene una página en Face. Ojalá y la gente te pueda seguir, Mario. ¿Cómo se llama? Bueno, la página no la mencioné ahorita. La página se llama Psichumana, pero es una página destinada a difundir el modelo racional humanista de la cual soy creador, ¿no? Y que es con lo que he venido trabajando la psicoterapia desde hace alrededor de 30 años ya, desde el año 93. Creo que es buen tiempo, has invertido muchísimo tiempo más bien en lo que es la investigación, en lo que es ayudar, porque el ser psicólogo es sentarte y escuchar miles de historias, de situaciones que todos vivimos el día a día, pero salir adelante. Vamos a empezar, amigo. Con todo gusto, ¿Cómo Rosy. quieres empezar? Pues mira, sobre todo desde lo que acabas de mencionar, ¿no? Entrar al ser humano, y yo les he dicho a mis estudiantes, ahorita no estoy haciendo docencia, pero sí la hice dentro de la Universidad de Anáhuac y en otras universidades. Comenzaba generalmente yo mis clases diciendo que no existe materia más bella y más digna de estudio del ser humano que el estudio del ser humano mismo. Muy fuerte, encierra mucho esto. Sí, exactamente, ¿no? Porque a lo que entramos es aquí a el mundo mental, el mundo abstracto, la vivencia diaria, lo que los seres humanos, con lo que nos aqueja a cada momento y cada minuto, con lo que nos dormimos y con lo que nos despertamos, es el tema de estudio de la psicoterapia, sobre todo en el ámbito clínico. Sí. Y bueno, yo he pretendido hacerlo desde un modelo que se desprende del modelo racional emotivo, solo que ahora he jugado ya por elementos mucho más humanos, ¿no? Pero es una materia de estudio tremenda. Y bueno, el modelo está centrado en la libertad. ¿Qué es la libertad? Wow. Mira, te lo voy a decir de cómo lo define el modelo racional humanista. Lo define de una manera muy sencilla que nos va a dar pauta a comenzar la reflexión ya. La libertad en el modelo racional humanista se define como aquella capacidad que tiene el ser humano incipiente para hacer lo que desea hacer responsablemente. Hacer lo que desea hacer. Ser lo que deseo ser
responsablemente. Algo parecido a las 4 preguntas de Hegel, ¿no? Más o menos, ¿verdad? sí, efectivamente. Sí. Sin embargo, creo que para iniciar esta reflexión, yo invito, antes que hablar de la libertad, quiero hablar de la antítesis de la libertad. Muy bien. Es decir, cuando no existe esa libertad o cuando no se distingue, cuando no se vive la libertad. Y aquí estoy hablando de lo que sucede en consultorio. O a lo mejor la tienes y no te das cuenta, Mario, de esa libertad. No somos capaces de diferenciar esa libertad. La libertad es inherente, es esencial en el ser humano. No podemos quitárnosla. Ahorita vamos a llegar a ello. Por eso cuando no la vivimos, sufrimos. Sí, cómo no. Es como si a una paloma tú la amarraras. Su esencia es volar. Claro. Pero amárrala y vas a ver si se ve feliz. No, claro. La diferencia es que la paloma nunca se va a amarrar a sí misma y el ser humano sí se amarra a sí mismo. Cierto. Se quita la libertad, Cierto. la niega. Pero vamos a entrar en materia, ¿te parece bien? Vale. ¿Sí? Mira, yo quiero comenzar por lo que, para poder abordar el proceso terapéutico, modelo racional humanista, me gustaría decirle al público que el paciente llega a consultorio, llega sufriendo, de cualquier forma, Rosy. Okay. Llega con esa antítesis de la libertad. Sí. Si nosotros nos detuviéramos un poco en el fenómeno que sucede en el ser humano que llega a consulta, sí. Y lo escucháramos detenidamente, vamos a escuchar de una manera mucho más fuerte, exacerbada, lo que generalmente sucede en las calles y en las familias. Okay. Culpar al padre, culpar a la madre, culpar a una condición de pobreza, un proceso traumático, una pérdida, un evento, un hecho, una condición. Sí. Así llega el ser humano a consulta. Cuando nosotros escuchamos como terapeutas, escuchamos al ser humano que refiere su dolor, notamos dos cosas. La primera es que el ser humano está ensimismado. No alcanza a distinguir el dolor, el sufrimiento, la situación o la condición de otros seres humanos. Perdón. No te preocupes, esa es la primera. Y segundo, magnifica su dolor y su posición. Considera que su problema es el mayor, el peor. Siempre, ¿no? Como que lo haces grande y tú eres el único que sufres. O sea, te vuelves egoísta. Ensimismado. Egoísta, ahorita vamos a llegar hacia porque allá. Son diferentes términos. Y quisiera ir más o menos rápido porque sí tenemos mucho de qué hablar, Rosy. Distinguimos eso. Distinguimos una perorata, un discurso culpígeno que constantemente está señalando a otros como culpables de lo que a él, como él vive, de lo que a él le pasa, de su sufrimiento. En otras palabras, un tanto el yo soy debido a aquel o a aquella o a aquello. Yo soy el resultado de eso. El dolor, más que dolor, el sufrimiento. ¿Por qué acabo de decir sufrimiento? Porque el dolor es natural y lo veíamos la ocasión anterior que platicamos. Sí. El dolor es natural e incluso es muy bueno dependiendo del tratamiento que le demos. Hablé de sufrimiento, sí, porque el sufrimiento es la negación del dolor. El sufrimiento es no querer el dolor. El sufrimiento es alejarme, rechazarlo, bloquearlo, proyectarlo, hacerle 1000 tratamientos con tal de no tenerlo para mí. Lo rechazo. Y en ese momento comienza el sufrimiento. Así es como llega el paciente a consultorio. Llega sufriendo con cualquier tipo de padecimiento o cualquier tipo de síntomas, angustia, depresión, ansiedad, adicción, dependencia, codependencia, lo que tú quieras. Pero todas son formas de sufrimiento, todas, que se deriva de dolores que el sujeto no ha aceptado y que se le informa al sujeto cuando llega, al paciente, la persona, por no decir de una manera tan fría, solo, sí, claro, solo que a nosotros en terapia acostumbramos de esta manera,
porque hacemos una pequeñita distancia emocional Cierto. para poder trabajar ética y objetivamente, ¿ok? Pero el ser humano que llega sufriendo al consultorio, llega sufriendo porque no quiere su dolor, porque considera que él no debería de haberlo tenido, que a él no le tocaba, que aquí hay algo injusto en el universo, en la vida o en Dios, que algo le salió mal, pero a él no le tocaba. Y Esa ahí es la comienza falta el de sufrimiento. aceptación, ¿no? No Es lo correcto. aceptas, porque mientras no lo aceptas, no lo puedes trabajar. Y una vez que reconoces, trabajas en él. ¿Estás de acuerdo? Pero totalmente, justamente eso es lo que pretendemos en el Claro. proceso terapéutico. Y ojo con la palabra aceptación, es una palabra muy grande, Rosy. Sí. No es resignación. No. La palabra aceptar tiene que ver con hacerlo para mí, pero para darle un tratamiento. Por eso insisto que cuando en proceso terapéutico el terapeuta puede llegar a lograr que el cerebro comprenda, entonces puede lograr que el cerebro se cure. Qué complejo. Que el cerebro comprenda Sí. y el cerebro se cure. Ahora vamos a tratar de comprender entre tú y yo. ¿Te parece ¿Cierto? bien? Vale. O sea, eso es lo que pretendo compartir con ustedes. ¿Qué es lo que el ser humano que sufre, que no vive su libertad y que a veces no nada más no vive su libertad, prohíbe la libertad de otros? Sí. ¿Me explico? Es Sí, decir, sí. bloquea la vivencia y la libertad Porque de lo otros. hace sentir culpable, ¿no? Al Sí, otro. los hace dependientes o los violenta, los esclaviza. Sí. Pero ojo, también ahí hay colaboración del otro. Total. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de este ser humano que llega en estas condiciones. Tenemos que comprender algo, Rosy. Vamos a irnos un poquito para atrás al mundo de la reflexión más profunda que ha habido. Hace alrededor de 200 años hubo un filósofo que se llamó Hegel. Él, en uno de sus libros, hace un planteamiento a la humanidad. Pregunta una pregunta que aparentemente es sencilla. Sí. Pregunta, ¿cuál es la esencia de las cosas? ¿Qué hace que las cosas sean lo que son? ¿Qué hace que esta mesa sea mesa, que esta silla sea silla, que la nube sea nube, que la montaña, que el sol sea el sol? Que esta bandera sea bandera. ¿Qué los hace ser? Es una pregunta que aparentemente suena sencilla, pero tú dices, caray, a ver, ¿por qué esto es esto y no esto? Claro. ¿Por qué esta taza o ese cesto de basura es un cesto de basura y no un bote? No es por cómo lo percibes tú, tu realidad. Entonces, una cosa sería varias cosas para todos en ese momento. ya. Si para mí esta bandera o esta taza sería un elefante, yo vería un elefante y lo trataría como elefante, claro. y se comportaría como elefante. Y para ti sería un cesto de basura Ya. y se trataría un cesto de basura. Sin embargo, ambos lo utilizamos de la misma manera, Cierto. aunque tengamos percepciones diferentes. De acuerdo. No vamos a hacer esto largo. Hegel básicamente lo que informó es la esencia de las cosas es su función. Y te lo vamos a comprobar en este mismo momento. Si esta asta bandera, que ahorita es asta bandera, yo la tomo y te la entierro, Rosy, ¿en qué se convierte? En un arma. En un arma. Claro. Y si yo tomo esta mesa y le prendo fuego, ¿en qué se convierte? En madera quemada. En leña. En leña. En sí, leña. Sí, claro. ¿Y qué pasaría si a esa puerta le quito las bisagras y la acuesto Se aquí cae. y la acuesto aquí Ah, ok. sin modificarle nada? Ok. Y coloco mis tacitas, ¿en qué se convirtió? En mesa. En una mesa. Claro. Sin modificarle nada. Por lo tanto, no es su forma, ni es su material, ni es su color, ni es nada. ¿Qué es? Ese- Su función. De acuerdo con lo que tú. Como tú la uses, es su función. Es más, te lo compruebo más rápido. A ver, dímelo, Rosy. Flota en el aire y cuando se condensa arroja gotitas de agua sobre la tierra. ¿Qué es? Lluvia. Es la nube. La nube que Y las se gotitas forja es la con lluvia. se forja Sin con decirte la lo que vapor. es, basta con que yo te diga la función y ya sabes qué es, ¿verdad? Hasta aquí todo el mundo dijo a Hegel, fantástico, súper bien, muy bien. Llegó alrededor de 100 años después, llegó un segundo filósofo. Él, Jean-Paul Sartre, matemático, francés también, existencialista. Y él dijo
estoy totalmente de acuerdo con Hegel respecto a que la función es la esencia de las cosas. Pero, Sí, pero tengo un problema. ¿Cuál es la función del ser humano? ¿Para qué sirve el ser humano? Es decir, si esta mesa sirve para sostener cosas, si esta silla sirve para sostener un cuerpo en reposo y si esa puerta sirve para delimitar el acceso de un punto a otro, sí, y todo tiene una función en el universo, hasta el gusanito más pequeño del Amazonas tiene una función que es lo que los hace ser. sí. Entonces le pregunto a todos, y también te pregunto, Rosy, ¿para qué sirve el ser humano? ¿Cuál es la función del ser humano? Ay, caray, ¿cuál es la función del ser humano? Sí. No pensaría, como muchos dicen, nacer, crecer, reproducir y morir. También los perritos hacen lo mismo. Pero la mayoría de la gente tiene ese concepto. ¿El ser humano para qué sirve? Para existir primero. ¿Cuál es su ¿no? función? Su función, Ajá. ser feliz. ¿no? ¿Cuál es su función Ajá, en sí. este En universo? este universo, pues yo no sé, creo ser feliz y bueno, es que no sé. Oye, qué buena pregunta, porque yo diría, yo en mi caso, Rosy, yo diría, mi función es, y siempre he querido y siempre lo he hecho, ayudar. Un ejemplo, El problema ¿no? está en que no todo el mundo ayuda. Es que a eso voy, pero yo digo, en mi caso, y dices, sí, qué chido ayudar, ¿verdad? Sí. Pero no, ¿cuál es la función? Fíjate que si nosotros pensáramos en puertas, todas las puertas del mundo sirven para lo mismo, independientemente Del tamaño y de la quién cosa. claro. Mientras funcione como puerta es puerta y por lo tanto todas funcionan de la misma manera. Si la silla, no importa su modelo, su material, Sirve para lo mismo. si es silla y funciona como silla, todas sirven para lo mismo. Cierto. Entonces tenemos que encontrar algo en el ser humano que independientemente de todo lo que tú veas, tengan todos. Espíritu, alma. El problema se complica porque cuando nosotros nos asomamos por la ventana a la plaza, encontramos seres humanos que unos construyen, otros destruyen, unos salvan vidas, otros quitan vidas, Híjole. unos dan buenos ejemplos, otros dan terribles ejemplos, unos los encontramos en el púlpito, otros los encontramos dando cátedra en la universidad y otros los encontramos tirados en la banqueta borrachos sin haberles dado de comer a sus hijos. Sí. Ah, caray, ¿para qué sirve el ser humano? ¿Cuál es la función del ser humano? Esta pregunta la hizo Jean-Paul Sartre y dejó atónito a la humanidad. Pues a mí, Con esto, sí. digo, ya pasó. Dijo, sí. ¿pero para qué, qué Sí, somos? sí. Y si nosotros quisiéramos resolverla tal vez rápido, diríamos, no, pues entonces no tenemos una función, somos tal vez la basura del universo, ¿no? Somos lo único que le salió mal a Dios. No ¿Sí? creo. A menos de que haya una explicación y que sea comprobable. Que eso es lo difícil casi siempre en la ciencia o en la investigación. Y en La filosofía se rige por la lógica. Sí, la filosofía siempre. Sartre la contestó y esto iba a tener tremendas implicaciones en muchos ámbitos. Me imagino. Sartre dijo, a diferencia de todo lo que existe, no importa si es galaxia, si es estrella, si es un satélite natural, si es un planeta, si es una silla, si es un gusano, no importa. El único ser que puede hacer lo que a continuación te voy a decir es el ser humano. El ser humano es el único conocido en el universo conocido que escoge su función. ¿Ese es el libre albedrío o no? Sí. Escoges tu función de acuerdo a lo que tú piensas y consideras que está bien, de esa manera es como vives, ¿no? En otras palabras, ¿en qué se parece Madre Teresa de Calcuta y Adolfo Hitler? Ay, no, pues. Aparentemente son totalmente diferentes. Pero. Sin embargo, hay algo en lo que se parecen, en que ambos escogieron los caminos que los llevaron a ser lo que terminaron siendo. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Decidieron. Sí. Decidieron sobre sí mismos. Bien o mal, pero decidieron sobre sí mismos. Así es. El que está tirado en la banqueta y el que está en el púlpito también tomaron sus propias decisiones. Sí. En otras palabras, Rosy, Sartre lo que nos dijo fue el ser humano tiene como esencia y lleva sobre sus espaldas el peso de la libertad. Híjole.
El peso de la libertad. El peso de la libertad, y no puede quitársela porque es su esencia. Porque si la pierdes, ¿con qué te quedas? Dejarías de ser un ser humano. Es como si te quitaran el switch. Sí, es por eso que hablamos en bioética, hablamos de que hoy ya no en los ambientes hospitalarios deberíamos de dejar a un ser humano en un estado vegetativo. Ay, no. ¿Por qué? Porque ya no es un ser humano. Exacto. ¿Me explico? Sí. Porque ya no tiene ese uso de la libertad. Ahora solamente está conectado por 10,000 aparatos y las familias creen que es un ser humano, que ahí está su papá o su abuelito, y no es esto. No. Ahí hay un cuerpo que está viviendo artificialmente, pero ya un ser humano ya no existe. Cierto. ¿Me explico? Sí. Porque para que exista la dignidad en el ser humano debe existir la libertad. Qué buena frase. Para que exista la dignidad, debe de existir la libertad. Pero yo agregaría el ejercicio consciente de la libertad. Vamos que a eso está complicar. más difícil. Porque, ¿Todavía peor? Sí, porque Sí, porque- imagínate estar consciente de esa libertad Y ejercerla, y exacto, y ejercerla. No, amigo. ¿verdad? Sí, Vamos a complicar un poquito más las cosas. vamos a complicarnos. ¿Sí? Sin embargo, cuando llega mi paciente a consultorio y que me refiere que las formas en que él está encadenado a 1000 cosas, al trabajo, al ejercicio, a una droga, al dinero, al sexo, al poder, al prestigio, a lo que quieras, o que está asiduo a una emoción, a la depresión, a la angustia, a la preocupación, Sí. o que no puede desarraigarse de la figura de su padre, de su madre, de su violador, del maestro o de su hermano que lo lastimaba. Y cuando yo reviso la historia de este paciente hacia su árbol genealógico, me doy cuenta de que esos culpables también tenían sus propios culpables. Cierto. Y también estos tenían a sus propios culpables. Es decir, que en las familias de un paciente alcanzo a encontrar que hay formas de dependencia y de daño Generacional. ¿no? generacionales. Sí, Es decir, hay familias violentas, familias adictivas, cierto. familias promiscuas, familias muy asiduas al dinero, Sí, muy, cómo no. muy asiduas a la fama. Sí. Esto me lleva a encontrar una cadena donde el último eslabón es mi paciente, Estoy de acuerdo. pero que atrás de él Bien. hay una serie de eslabones que van mandando esta herencia generacional, y el último eslabón es mi paciente. Qué friega, ¿no? ¿Me creerás que no veo nada de libertad en el ser humano que entra a mi consultorio? Claro, cómo no, sí. No, pero tantito peor. Tampoco lo veo en muchos otros ámbitos, y fue justamente lo que le dijeron a Jean-Paul Sartre. Le dijeron, suena muy bonito lo que usted dice, maestro, esto de que el ser humano es libre, de que es su esencia, que es su función, que no se la puede quitar, suena fantástico, hasta poético. El problema es que no lo vemos. No lo vemos porque lo que estamos viendo, vemos mujeres que se quedan toda una vida con un hombre que las maltrata. Vemos pueblos que avasallan a otros pueblos y les roban toda su libertad y su cultura. Vemos pueblos que suben a un rey y que los esclaviza, y que cuando éste muere suben al siguiente rey. Vemos hombres y mujeres que dejan toda su dignidad y su libertad y su salud por conseguir una camioneta mejor. Discúlpeme, señor Sartre, pero no vemos creo. la libertad. Claro, claro. ¿Y entonces en qué quedamos? Pero es que también el ser humano se vuelve insaciable, ¿no? Cuando logras algo, quieres más. Es como decir, amigo, si tú tienes, Mario, un carro del año y ya está por terminar el año, ¿no? Vamos a suponer, hipotéticamente. Ya quiero el nuevo. Y se te vuelve obsesivo. Sí, eso es justamente lo que estamos hablando. Te ¿No? esclavizas a algo. Sí, porque te vuelves y creas una dependencia, Es una de las adicción. cosas. Sí, claro. Es una adicción. Es como una droga. Sí, es la persona que se hizo una cirugía estética y que ahora quiere la otra y la otra y la otra. Es como los que hacen ejercicio.
Que Ahora todo el quiere más tiempo- músculo. Sí, y se sienten muy, Sí. ya sabes. Y ¿no? ahora ayer tenía 100 likes y ahora quiero 1000 likes. Y no, y después quiero 1 millón tal vez, no Así lo es. sé. Pero, y entonces vives como que pensando, no como, pensando en que la gente cuando ve ese cuerpo, es que está bien, y te siguen porque te ves bien. ¿Pero qué aportas? Nada. Solamente eso, que te vean. Yo quisiera que los que comparten así muchos ese tipo de cosas, Mario, aportaran algo, ¿sabes? Es igual las mujeres. Nos quejamos mucho de muchas cosas, amigo, pero también provocamos muchas cosas. Sí, A veces conscientes. Yo siempre he pensado que sí sabemos por dónde vamos, que a veces nos queremos sentir como que no sabemos, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? sí, por supuesto que atrás de todo esto hay mucha maña, ¿eh? Claro. Totalmente. Manipulación. De hecho, la sociedad se mueve en función de esta esclavitud, de la no libertad. Sí. ¿Cómo crees que te venden, por ejemplo, una marca de refrescos si no atrás hay sexo, si Claro. no atrás hay poder? Claro. ¿No? Es decir, están manipulando todas las formas de adicción del ser humano. Los psicólogos lo sabemos perfectamente. Hoy mismo los psicólogos están siendo muy contratados para poder manipular esto, no solamente en la empresa, también en la política. Estoy de acuerdo. ¿No? Y Sí, en muchas formas se está manipulando estas necesidades humanas que en la sociedad actual, no porque las necesidades sean malas, sino porque cuando no se cuida la salud mental, se incrementa esa necesidad hasta volverse una dependencia enfermiza. Es cierto. Una dependencia enfermiza. Así es. Y estábamos en el terreno de no veíamos la libertad por ningún lado, ¿verdad? Exacto. Y se lo preguntaron al maestro. ¿Y qué crees que contestó Sartre? ¿Qué contestó? Dijo, precisamente por lo que ustedes acaban de decir, de que no ven la libertad en ningún lado, es justamente la forma en que vamos a comprobar que el ser humano sí es libre. Todos dijeron, ¿cómo por qué? Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues muy sencillo. Sartre dijo, el ser humano es tan libre, tan esencialmente libre, que incluso tiene la libertad de negar su libertad. Wow. Puede decidir no decidir. Puede elegir no elegir. ¿Y por qué lo haría? Claro. Es como si un águila dijera, No vuelo. voy a romper mis alas en la Sí, montaña sí. y voy a andar caminando como guajolotito. Sí. Y cuando alguien me pregunte por qué, pues es que la montaña me lastimó mis alas. Ese por qué, a pesar de que Sartre la contestó, la vino a contestar fabulosamente un psicólogo psicoanalista social que se llamó Erich Fromm. Ay, no me digas. Él tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. Sí. Y con esa la contestó. El ser humano niega su libertad porque le da pavor. Le da un tremendo pavor el uso de su libertad. Y prefiere culpar. Prefiere culpar a quien gustes. Puede culpar a personas. Puede culpar situaciones. Sí. Puede culpar condiciones, hechos. Puede culparse a sí mismo. Puede culpar a Dios. Sí, a todo. Puede culpar a la vida. Me disculpo con todo. Puede culpar a lo que tú quieras, con tal de no enfrentar las consecuencias de ejercer su libertad. ¿Me explico? Sí. Es decir, tenemos un miedo atroz al uso de nuestra libertad porque eso nos haría responsables de nosotros mismos. Claro, y es más Y fácil. por lo tanto, el único que tendría que cambiar sería yo. Total. Pero ¿qué tal que si yo te culpo a ti, Rosy? Tú te liberas, mi dolor, dices, yo ya- Yo digo, pues Sí. aquí la que debe de cambiar es Rosy. Y ahora yo mi único trabajo que tendré es llorar. Y es quejarme. Y es deprimirme, Sí. ¿verdad? Y Rosy, pues ella es la mala. Y yo la soy mala la del que me cuento. siento muy mal, ¿no? Sí. No, porque si yo voy con Rosy y le pregunto, oye Rosy, ¿por qué lastimaste a Mario? Sí. ¿Ves que pobre Mario está llorando? Y tú le hiciste cosas.
probablemente Rosy me diga, no es que no lo quise lastimar, lo que pasa es que a mí me lastimaron. Y como a mí me lastimaron, no sé a veces lo que hago y por eso lastimo a veces a personas, entre ellas a Mario. Y si voy con aquel que lastimó a Rosy, le digo, ¿por qué me lastimó a Rosy? ¿No ve que Rosy lastimó a Mario? Sí, ahí se va en una cadena. No, pero fíjate que incluso la podemos aventar la cadena hacia adelante. Claro. Yo a veces le pregunto a mi paciente, oiga señor o señora, señorita, ¿y usted ha lastimado? No, yo no. ¿Qué crees que cuando les pido que lo volteen a ver, generalmente me dicen, a veces no, a veces no? Ah, ok. Pero es raro, ¿verdad? Es muy raro. Pero generalmente me dicen, creo que también. Pero aún aquel que me dice que no, que me dice no he lastimado, yo le puedo decir, yo sí conozco al menos de una persona que usted sí ha lastimado. ¿A quién crees? Y lo pones a reflexión, a ti mismo. A ti mismo. Claro. Mínimo. Claro. Suponiendo que eres un santo hacia afuera, ¿no? Y que vives en el Himalaya, en una cueva o como ermitaño, y que no has lastimado más que a los pajaritos que se te acercan y que cuando los quieres lastimar ellos vuelan. Sale, órale, te la compramos. Sí. Que se me haría extremadamente difícil. Sí, claro. Porque una mujer que dice, es que yo nada más sufro, no se da cuenta el sufrimiento que provoca en sus hijos, por ejemplo. Estoy de acuerdo. ¿Sale? Estoy es decir, de acuerdo. esto aquí se riega. Es como una piedra en el estanque. Sí, lo echas así. Esto va a generar una onda expansiva. Una onda, sí. Pero si no mínimo a sí mismo. Aquí la pregunta va a ser, y se la pregunto a todo el mundo, si lo que tenemos es una cadena generacional de víctimas y victimarios que después se convierten en víctimas y de victimarios a víctimas, después de victimarios a otras siguientes víctimas, hasta llegar al último eslabón, que es mi paciente, ahí yo generalmente pregunto, ¿y usted estaría dispuesto a romper la cadena? Yo digo que sí, pero es difícil. ¿Estaría usted dispuesto a ser el último eslabón ya de esta cadena generacional y ser el primer eslabón de una próxima cadena de crecimiento? Ya no de sufrimiento, sino de crecimiento. Sí. Entonces vamos a tener que comprender por qué es que el ser humano vive esto. Porque si nosotros nos quedamos nada más con el simple hecho de que el ser humano niega su libertad y prefiere culpar, y hasta ahí nos quedamos, entonces sí somos lo más defectuoso del universo. Estoy de acuerdo. Mientras que allá afuera, en las selvas, en los mares, en el universo, todo funciona cronométricamente bien y no encontramos asesinos, no encontramos secuestros, no encontramos nada de eso, sino algo que fue evolucionando de una manera muy bella a lo largo del universo, de la evolución. De la evolución de la humanidad. Si nosotros nada más nos quedáramos con esto, Rosy, entonces nos quedaríamos todavía en la parte superficial. Vamos a tener que bajar un nivel más a la comprensión. ¿De qué sirve esta cadena de dolor? ¿De qué sirve el culpar, el culparte, la adicción, el sufrimiento? ¿De qué sirve al ser humano? Hay por ahí una sentencia bíblica que dice, el dolor es la piedra de toque del crecimiento espiritual. O sea, te quiebra. Para esto sirve el dolor. Primero se convertirá en sufrimiento y este sufrimiento, tal vez a veces lo hacen en otros ámbitos, pero en terapia lo que logramos hacer es que se derrumbe ya el ego, que se pulverice, que comprenda que todo esto fue necesario ¿para qué? Cuando el ser humano va a practicar lo que no es la única vía para llegar por lógica y por descuento a comprender por descontado lo que sí es. Es decir, ¿yo cómo podría apreciar mi libertad si nunca experimenté el opuesto? Estoy de acuerdo. ¿Tú cómo podrías apreciar la comida si nunca has apreciado el hambre? ¿Tú cómo podrías apreciar el valor de tener de las cosas o de la amistad si nunca has vivido o carecido o al menos inestabilizado esas situaciones? Sí. Vamos a ponerlo por lógica, Rosy. Imaginemos que Rosy misma
nunca en su vida ha sufrido nada. Ay, hazme la buena. ¿Ok? Que todo le ha salido bien. Wow. Que nunca ha tenido ni siquiera que esperar un minuto para que sus necesidades se satisfagan. Que todo mundo la ha apapachado. Que nunca ha muerto nadie. Que no carece absolutamente de nada y de que todo lo que ve ella en el espejo dice, Oh, wow. wow. Sí, ¿Sale? ay, qué maravilla. Vamos a dejarla así a Rosy y vamos a dejar que ella crezca descubra. hasta los 70 años. Ya casi, amigo. Sí. y un día se le acerca a su hijo, que él no le ha ido bien, y le dice, mamá, dame un consejo. Sí. ¿Cómo se lo doy si no tengo? ¿Cómo se lo das? Sí. ¿Qué Si le no- puedes compartir? Nada, porque todo lo que yo he tenido ha sido, lo que acabas de decir, felicidad. ¿Cómo le puedo yo hablar a él de dolor cuando yo no lo he sentido? ¿Es difícil hablar del dolor o del sufrimiento? Creo que el único consejo que le podrías dar a él es, hijo mío, pues consíguete una vida tan feliz como la mía. Diría, está Porque en chino, podrías- ¿no? Está en sí, chino. Él ya no la tuvo. No. Él ya no la tuvo y No. por lo tanto no le sirves de nada. No. No tienes crecimiento. ¿Ves ahora el papel de la libertad en el crecimiento? Sí, muy importante. Es decir, por eso es que el dolor, no por el dolor mismo, se genera el crecimiento. No, es cuando aceptas el dolor como algo necesario para poner a prueba tus potencialidades. Es como decir entonces, Mario, que también como personas, seres humanos que hemos existido en este plano, ahora pensamos como pensamos, somos lo que hoy estamos aquí representando, porque tuvimos que recorrer un camino con dolor a veces, con sufrimiento, con éxito, con derrota, con crítica, hasta juzgarnos. Y entonces ahora somos las personas que somos, tal vez, quiero pensar, un poco más centrados y ya no me dejo llevar tan fácil por el dolor de los demás. Sí me duele, pero si sé que no puedo hacer nada, que es su propia experiencia, Mario, tengo que respetar su proceso. Bien, efectivamente, cuando un ser humano alcanza a observar el papel del dolor en su propio crecimiento, Sí. entonces alcanza a comprender que él tuvo que vivir un propio proceso y que ese proceso fue doloroso y que terminó finalmente, después de que se resquebraja el ego, Total. comienza a aceptarlo y por lo tanto a crecer. Cuando este ser humano logra observar a los demás en su propio proceso y aceptarlos, aceptar su propio proceso Sí. y ya no involucrarse, ya no avivarlo, ya no enjugarse en ese dolor como antes solíamos hacerlos, a criticarlos, a dominarlos, a culparlos, a juzgarlos, a castigarlos. Cuando ya no participo en el sufrimiento del otro, más que de una sola forma, el individuo que se libera tiene únicamente una sola forma de participar en el sufrimiento del otro, de ninguna otra. Es dando testimonio con su propia vida de una nueva forma de vivir. Estoy de acuerdo contigo. Dije testimonio, no que ejemplo. Es No somos diferente. ejemplo de nada. No. Podemos dar testimonio de crecimiento, poder hacer atractivo a otro ser humano Sí. la forma en que yo vivo. Sí. En ese momento permito, a esto se le llama, en mística Sí. religiosa se le llama compasión. Compasión, claro. Es la compasión. No es lástima de nadie. No. Lo que pasa es que ahí la gente confunde la compasión con la lástima. Es lo que Sí. yo he visto y he escuchado mucha gente que luego dicen, ay, ¿quieres que todo el mundo te compadezca? A ver, espéreme, no quiero que todo el mundo me compadezca. A veces uno quisiera encontrar a alguien que te dijera, estás mal en esto, pero con honestidad, Mario, y que te den la cara, pero no que te den una cara, qué buena eres, Rosy. Y detrás de Rosy, chingate, te la dan la puñalada, amigo.
Sí, no, es que el promocionar una forma de vivir en otros es muy peligroso. Claro que sí. Sobre todo cuando ese ser humano todavía no comprende ni acepta un proceso doloroso. Lo vas a sentir como una burla, como una imposición, como una manipulación, como lo que tú quieras. Sí. Solamente lo puede comprender la persona que se ha liberado. Esa persona con todo gusto va a poder pedirle un consejo a otro ser humano y decirle, ¿tú cómo le has hecho ante esto? ¿Verdad? Así es, sí, conozco varias. Existen organizaciones muy hermosas que han puesto como uno de sus grandes principios de política pública el trabajo bajo principio de atracción y no de promoción. Ok. Es decir, donde lo que suelo hacer es volverme atractivo para que aquel ser humano que se encuentra ya en condiciones, porque ya ha tocado fondo, pueda voltear a verme y decirme, ¿y tú cómo le has hecho? ¿Cómo le hiciste, Rosy, para poder vivir esta vida que hoy vives? Sin culpar ya a nadie de lo que tú eres. Y esto nos lleva a reflexionar varias cosas, Rosy. Hace rato mencionaste el libre albedrío. Sí. Efectivamente, Sí. El ser humano nace con esto. Estoy de acuerdo. Y es acreditado, es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de nuestras garantías individuales tenemos el derecho a la autodeterminación y que donde la única limitante es el daño a otros seres humanos. De ahí, si tú no dañas a otro, tú sé lo que tú quieras hacer. No tienes ningún problema. Eso se llama libre albedrío. Sí. Pero el libre albedrío tiene que crecer a libertad. Estoy de acuerdo. ¿Y cuándo crece a libertad? Cuando logramos empezar a hacernos cargo de nosotros mismos, Rosy. Eso es algo maravilloso. Es decir, lo que hablábamos hace un rato atrás de cámaras, Sí. Cuando el ser humano deja de buscar la libertad y el crecimiento afuera, Es que está primero dentro, es de adentro y hacia la comienza afuera. a buscar adentro, Sí, el que la busca afuera es el ego. estoy de acuerdo. El ego está hecho para sobrevivir en una jungla de egos, en una jungla donde te venden la imagen, el músculo, la camioneta, el prestigio, la fama, el poder, lo que quieras. Sí. Y eso aviva e incrementa el ego. Y ese es un camino en el que estás mudado al ego y estás haciendo grande la casa del ego, pero estás debilitando la casa de la conciencia. Pero sí llegan momentos donde cuando debilitas la casa de la conciencia y le das ese poder tan grande, el ego te puede destruir. Sí, claro. Te da con todo. Te puede matar. Claro. Entonces aquí yo, por ejemplo, pienso esto. Cuando una persona se siente que la sabe de todas y ya sabes, que hay muchos y muchas, ¿no? Hace rato dijiste y decíamos fuera y ahorita lo acabas de decir, lo principal es primero crecer de adentro hacia afuera, reconocer y sanarse de adentro hacia afuera. Porque no puedo dar yo lo que yo no tengo. Si yo no me reconozco que tengo como debilidades, como cualidades, todo lo que tú quieras, pero también tengo mucho amor para dar. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo, Mario? La mayoría de la gente es al revés. Buscas primero sentirte bien con el exterior y te olvidas de la parte interna. Es correcto. La conciencia nace, más bien crece de adentro para afuera. Pero todo el mundo cree que es al revés. No viene de afuera. No tienes que ir al Tíbet. No. Ni tienes que ponerte vestido de naranja, no. ni cosas por el estilo. No. El mundo, esto lo dijo el maestro de Nazaret y lo han dicho muchísimos maestros. Jesús el Cristo. Se encuentra en el silencio. La voz de Dios se encuentra en el silencio, dentro de nosotros. Esto es el caso del progreso de cura dentro del modelo racional humanista, porque logramos pasar por esta razón a la humanidad entera de un ser humano. Te voy a comentar un ejemplo. Hace algún tiempo recibí a una paciente muy querida
que se recuperó, se restableció, pero llegó en condiciones tan deterioradas que ni siquiera ella podía hacer su cita. Se lo tuvo que encargar a una vecina Fíjate. que hiciera su cita porque ella se encontraba en crisis de pánico constante. No podía, porque el simple hecho de solicitar ayuda se resquebrajaba. Sí. Eso ocurre mucho con las personas que llegan a consultorio que no han sido todavía atendidas o no han sido atendidas correctamente. El día de hoy se ha desvanecido la angustia, que en sí mismo es un miedo no específico, porque hemos podido resolver los pendientes que había con su padre, con su madre, con sus muertes, con sus hechos dolorosos que vivió, sí, y que los ha podido aceptar, Rosy, que ya no los rechaza, que ya no rechaza la muerte de tal persona, el abuso de tal otro, la pérdida de aquello, el miedo hacia tales cosas, porque ahora considera que lo que vivimos es necesario vivirlo. sí. ¿Por qué es necesario vivirlo? Porque, para empezar, Rosy, dime si el universo, las selvas, los mares, el espacio necesita de mí para funcionar bien. No. Dime si esta sociedad, esta jungla de personas, estas vidas, dime si necesitan de mi opinión para poder continuar el camino y la trayectoria que ellos han elegido. Yo creo que, bueno, es que aquí pensaré yo dos cosas. Una, creo que pasamos desapercibidos a veces, nadie se da cuenta que existimos. Esa es una. Otra, claro que sí, porque todo lo que aporta el ser humano, por mínimo que sea, vale mucho. Sí. Vale mucho. Así sea la persona que se dedique a limpiar, vale mucho, porque sin esa persona tu casa no estaría limpia. Un ejemplo, los que utilizan ese tipo de servicio. Si no trabajaras y si no te pagaran un salario, no serías quien eres. Entonces, sí necesitamos. Sí necesitamos de cambios. Sí. Pero lo dijo, fíjate, fue un gran, el rey del rock. ¿Elvis Presley? El rey del pop, perdón, el rey del pop, Michael Jackson. Okay. El hombre del espejo, ¿recuerdas esa canción? Que dijo, quise cambiar la humanidad, quise cambiar la historia, quise cambiar no sé qué tanto. Y después me di cuenta que debía de empezar por el hombre del espejo. Y es que ese eres tú, el hombre del espejo, claro. Ese soy yo. Claro. Y por eso mismo estoy diciendo que la única forma en que yo puedo contribuir más a la sociedad es cuando tú lo dijiste hace un ratito, yo no puedo dar lo que no tengo. Claro. Yo no puedo llevar a una sociedad a tener más conciencia si en mí no he desarrollado la conciencia. Yo no puedo dar amor a mis seres queridos si yo no me amo. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿en quién debo de empezar a trabajar? En mí. En mí. Claro. Pero el amor no se concibe sin el otro. Por tanto, debo de trabajar en mí, pero no para mí. Es como una retroalimentación. Es para que a través de mí llegue al otro. Ajá. No se podría concebir el amor muy bien. si solamente estoy cultivándome a mí, como un monje en el Himalaya dentro de una cueva 30 años que creció espiritualmente hasta casi iluminarse. Sí. Está bien, han de tener su función en el desarrollo espiritual y a lo mejor son grandes, no sé, luminarias para... Sí. Exactamente. Sí. Pero desde mi punto de vista, y creo que todos los puntos de vista son muy respetables, yo vengo aquí solamente a exhibir el propio. Claro. Desde mi punto de vista, el crecimiento espiritual vale la pena dentro del rebaño humano. Dentro del rebaño humano. Fíjate que sí, yo creo que sí, mucho. Y creo que esta sociedad podría mejorar cuando empecemos a reconocer que necesitamos, primero, participar, expresar las necesidades que tienes y las carencias que vives, el dolor o sufrimiento que estás viviendo, para poder sanarlo. Pero es la sociedad, porque la vamos haciendo mejor.
Exigimos mil cosas a los políticos y lo que tú quieras, pero ¿qué estamos haciendo? Primero, como lo acabas de decir, por nosotros. Si yo hago por mí algo, alguien lo va a notar, Mario, también, y va a decir, oye, te veo diferente. ¿Qué hiciste? No, pues yo no hice nada. Algo te veo diferente. Y entonces empiezas a darte cuenta en la autoobservación. Dices, es que estoy haciendo esto, estoy alimentándome mejor y me estoy amando más. Y estoy aceptando las cosas que tengo y transformándolas. Porque ese es el punto, transformar también, Mario. Algo negativo en algo positivo. Y lo que no sirve, hacerlo a un lado del camino. Sí. Porque si lo sigues dejando en el camino, te va a seguir doliendo y te va a lastimar y te va tal vez hasta destruir. Porque hay gente que no mide el dolor que ellos mismos traen y te arrastran y te quieren junto a ellos. ¿Me explico? Quieren que tú sientas lo que ellos están sintiendo, Mario. Fíjate qué egoísta. Sí, claro. ¿Tú recuerdas a un cantante que se llama Alberto Cortés? Sí, claro. Hay una canción hermosa que dice, has de tener cuidado con la piedra con la que puedas tropezar. Sí. Pero también aléjala del camino por los que puedan pasar. Claro, claro. ¿Ves? Sí. Es decir, no solamente se trata de tener el cuidado en nuestro crecimiento, sino por supuesto que esto se vuelve congruente cuando es para otros, cuando está dedicado para otros seres humanos. Sí. Entonces, esto lo que me hace resumir, sí. lo que me hace llegar a compartir a final de cuentas, Rosy, sí. es el hecho de que el ser humano a lo que viene aquí, sí. no encontraría otro sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Venimos a crecer. Sí. Venimos a eso. Todo lo demás, lo que alcances a ver, Rosy, es escenario. Así es. Es simple escenario donde la obra, el libreto es lo más importante. ¿Y cuál es el centro de la obra y del libreto? El crecimiento humano. ¿Pero qué es el crecimiento? Crecer significa regresar a lo que nosotros somos. Y nosotros somos y tenemos una naturaleza divina. ¿Qué significa divino? Amorosos, Rosy. Vivir, identificar, vivirlas, compartirlas, expandirlas, todas las múltiples e infinitas formas de amar, Rosy. Sí. Todas. Sí. A través de este escenario. Sí. Y lo vamos a poder comprender solamente cuando identifiquemos, porque para que exista la forma debe existir el fondo. Y el fondo es la negación de a lo que realmente queremos llegar. Estoy de acuerdo, porque si no reconocemos cómo sanamos, es como cuando tienes un cáncer, si no lo aceptas o sabes que lo tienes, ¿cómo lo vas a sanar? Mi querido Mario, se nos ha ido el tiempo. Yo lo voy a volver a invitar, porque siempre es un agasajo platicar contigo. Nos podemos pasar horas. Es correspondiente totalmente, Rosy. Nada más déjame ver aquí, Raúl Rodríguez, Lucio, saludos, Rosy, a ti, a tu invitado, buenas tardes. Lili Valadez manda saludos, que muy buen tema. Oh, sí. Christopher Merius, excelente programa, invitado de lujo, saludos. Te mandan saludos, Christopher Merius. De acuerdo, el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Es muy correcto. Tiene toda la razón. Te dieron la respuesta. Él siempre ha pensado eso, creo. Excelente tema, saludos. Niña Álvarez, Dios, saludos. A todos los que nos vieron, espero que les haya dejado esa semillita, como siempre digo, amigo, esa semillita para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo mejores seres humanos, mejores personas, pero sobre todo amándonos nosotros mismos y descubriéndonos, Mario. Yo te agradezco por compartir conmigo, como siempre, los temas que a mí me encantan, porque aprendo mucho de ti. Y yo de ti también. Y, sí, a los de... Claro, reflexionando, a eso venimos. A eso venimos. Así es. Y así lo vamos a hacer. Yo les prometo que Mario estará con nosotros próximamente. Lo comprometo aquí a que esté por lo menos cada mes y medio mínimo, ¿no, amigo?
Pues mira, yo te agradezco la invitación y claro que sí, es un agasajo y por supuesto que es una oportunidad el poder reflexionar contigo, con toda la gente y los invito siempre a aportar preguntas, no tengamos miedo a Hagan ello. preguntas, Mario se Hagamos las preguntas, sí, contesta. miren, si no quitamos la duda, al menos la hacemos más grande, pero igual no la dejamos. Exactamente. Pues yo les agradezco mucho y también quiero agradecer porque el artículo que escribí este viernes pasado habló de lo que es la educación, la cultura, que es tan importante, que la gente se olvida de lo que es la cultura y forma parte importante de una sociedad, como de una familia, de un individuo. Entonces, la próxima les prometo que platicaré antes de que otra cosa de mi artículo, porque lo escribo yo, ya sabes, amigo, Sí, te lo sí, sí. compartí. Espero que te guste. Oh, sí. Y bueno, perdón por el Yo les agradezco y espero que nos veamos la próxima semana. También vamos a tener invitados de lujo. Siempre, en esta mesa, siempre va a haber gente muy capaz, muy inteligente, que va a aportar algo. La idea de Creando Conciencia con Rosy es dejarles un mensaje de aliento, de saber que no están solos y que si en algún momento necesitan, pues nos busquen, podamos ayudar, orientar, ¿no? A veces si no es por medio de la psicología, algo que necesiten, búsquenos y buscamos las maneras. Y si alguien tiene una duda, pues ahí aparecieron las redes de mi amigo para que lo puedan contactar. Así Mario, un honor, como diría El honor es Ramón. mío. Paquito, muchas gracias a nuestro productor, a Ramón Esteves, licenciado Esteves, muchas gracias por la confianza de permitirnos compartir estos temas tan interesantes y que muy pocos los tocan, porque es la verdad. Por eso no tenemos miles de seguidores, porque son temas que a la gente a veces les aburre, pero cuando los revisan, algo se les queda. Sí. Nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde. ¿En dónde más? Magazine TV. Su servidora Rosalba Morales les agradece su atención. Amigo, muchas gracias. Buenas tardes, gracias Rosy.